De la provincia de Córdoba, don Mario de Cara, señor director del Interior de la Defensoría del Pueblo de la provincia, doctor Hugo Pozzi, señoras legisladoras departamentales, profesora Carmen Perugini y Carmen Ceballos de Carbonetti, señor presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Belleville, contador Rafael Álvarez, doctor José María Roca, vocal de la Cámara en lo Criminal de la provincia de Córdoba, señor jefe de la Unidad Regional Departamental Unión de la Policía de la provincia, comisario mayor Claudio Jiménez, subcomisario Daniel Nieto Ferreira, de la Delegación Belleville de la Policía Federal Argentina, demás autoridades municipales, concejales, policiales, entidades intermedias, vecinos, medios de prensa, público en general. El Departamento Ejecutivo Municipal suscribió esta mañana el convenio con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba a cargo de don Mario de Cara en el marco del programa La Defensoría sale al interior. En ese marco es que hoy nos encontramos aquí reunidos y es por eso que para la apertura de esta jornada invitamos al señor defensor del pueblo de la provincia de Córdoba, a Mario de Cara, a hacer la apertura precisamente de esta jornada. Gracias. Bueno, queridos vecinos y vecinas, señor Intendente Nelson Hipérico, viejo compañero de ruta, compañero en el Senado en el periodo 91-93, creo que fue Nelson. Así fue. O sea que fuimos compañeros con Nelson en el Senado de la provincia hace algún tiempo. Así es. Por supuesto, yo sigo siendo joven y él también. A ver, a modo de introducción, y dicho de esta manera para romper un poco el almidón, el acartonamiento. Tratamos de que esta reunión sea lo más amigable posible para que podamos darles a ustedes una explicación de lo que estamos haciendo hoy aquí en la ciudad de Belleville y favorecer posteriormente el diálogo mediante el sistema de preguntas para que, como digo, ustedes puedan tener el conocimiento, un conocimiento acabado de los problemas y programas que vamos a abordar y de la visita que hoy estamos llevando a cabo aquí en esta ciudad de Belleville. Venimos por invitación del señor Intendente a firmar un convenio, el cual se ha concretado en horas de esta mañana, un convenio de cooperación en la cual la Defensoría se compromete a asesorar, a ayudarle al señor Intendente en todo tipo de gestión que amerite la participación de la Defensoría ante los organismos de la provincia de Córdoba y también porque interaccionamos nosotros con la Defensoría del Pueblo de la Nación, hacemos extensiva entonces esta forma de trabajo que tenemos con la Nación para también ofrecerle a la ciudad de Belleville la posibilidad, ante la necesidad de trámite que fuese menester realizar en la Nación, la posibilidad, como digo, que lo puedan hacer mediante nuestra intermediación. De igual modo, aportarle al Intendente, en base al trabajo que haga este delegado, que oportunamente designará el señor Intendente, de sugerencias, de aportes, de ideas, referidas concretamente a la ciudad de Belleville. Este es el motivo de nuestra visita aquí, a lo que agregamos una visita que acabamos de hacer al hospital, por distintos problemas, conocidos seguramente por todos ustedes, y que también, como dije, ameritan una ayuda de gestión, un aporte de nuestra parte para ver, sumados al Intendente, a los legisladores departamentales que han estado trabajando sobre esto, tratar de darle una solución definitiva al problema del hospital que todos ustedes conocen. Eso por un lado. Y les voy a... La mecánica de esta reunión va a ser esta introducción de mi parte, una mínima explicación de qué es la Defensoría. Posteriormente, la doctora Magris y el doctor Mauro, funcionarios de la Defensoría,
van a dar una explicación un poquito más exhaustiva del funcionamiento de la misma, y también sobre un tema que está en actual vigencia en este momento, cuál es la trata de personas y todo lo que tiene que ver o es conexo con este aberrante delito. Y posteriormente, entonces, como dije al comienzo, abriremos la posibilidad de que, si lo creen ustedes necesario, puedan hacerle preguntas a estos dos disertantes, o en lo que a mí respecta en forma personal, con todo gusto, trataremos de dar respuesta a sus inquietudes. Dicho esto, solamente les hago entonces un mínimo comentario sobre qué es la Defensoría. La Defensoría nace por una disposición novísima en aquel momento, en el año 1987, cuando se reforma la Constitución de la provincia y se incorpora ahí ya plenamente la figura del Defensor del Pueblo, que por supuesto tengo que decirle que no se trata de un invento de los argentinos ni de los cordobeses en particular, sino que se trae de los países nórdicos, de Escandinavia, países que, como todos sabemos, están a la vanguardia de los derechos humanos y de una búsqueda permanente, incesante, de mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes. Ellos son los que le dan forma a esta figura, que se remonta en el tiempo, en la antigüedad, y que ellos la ayornan y la traen nuevamente con la denominación del defensor, del ombudsman, en realidad defensor del pueblo para nosotros. Este sería el origen histórico de la Defensoría. Como dije después, en el tiempo, a partir de 1987, la incorporación a nuestra Constitución de la provincia, posteriormente una reglamentación por ley, la designación del primer defensor, con un mandato de 5 años que cumple, posteriormente el segundo defensor designado, es un conocido vecino de todos ustedes, que fue Nelson Filippi, quien prestigió con su trabajo la actividad en la Defensoría y que fue reelecto a otro periodo y cumplió un doble periodo, llevado a 10 años de mandato que cumplió, como dije, de una manera extraordinaria. Al venir acá y firmar este convenio con Nelson y Perico, de alguna manera estamos retomando el camino comenzado en el tiempo, no podría ya decir yo qué año, seguramente Nelson me va a ayudar, cuando en realidad la Defensoría del Pueblo en aquella oportunidad firma el primer convenio de cooperación mutua y de participación entre estas dos instituciones, la Defensoría del Pueblo por un lado y la Municipalidad de Belleville por otro. No recuerdo el año, Nelson, 2004. O sea que de alguna manera lo que hacemos nosotros es ratificar y darle continuidad a aquel convenio que después en el tiempo fue dejándose sin efecto hasta prácticamente desaparecer. Lo que hemos hecho con Nelson, y por la necesidad del pueblo y la conveniencia del pueblo, naturalmente, pero también de mi parte, y seguramente de parte de Nelson, como un merecido homenaje a la figura de Filippi, que, como dije, fue un precursor de este tipo de convenios y de actividad de la Defensoría en el interior de la provincia. ¿De qué nos ocupamos? ¿Cuál es nuestra finalidad, nuestro objeto? Los detalles se los van a dar a conocer los colaboradores en la charla que vamos a tener a continuidad, pero les diría que es atender las necesidades de la gente. Llámense derechos colectivos, derechos difusos, o simplemente el problema puntual que el vecino tiene cuando es avasallado por alguno de los poderes públicos establecidos, o aún por empresas autárquicas, o también por todo aquel tipo de empresa pública o privada de la cual ustedes, vecinos, en este caso de Belleville, son prisioneros o cautivos de esa prestación del servicio. Entonces, el trabajo de la Defensoría fundamentalmente entonces pasa por el caso de haber sido abusado en sus derechos el vecino y traído el problema al conocimiento de la Defensoría y solicitada su participación. Entonces nosotros hacernos parte y defender a ese vecino en el problema puntual que tiene. Le damos igual importancia, aunque parezca no tenerlo, al problema colectivo, el requerimiento colectivo, en el caso justamente de un reclamo que lo hayan hecho de manera colectiva, al puntual, único,
personalísimo de esa persona que tiene el problema, en la certeza de que el drama de esa persona necesita, merece ser considerado, y de nuestra parte entonces tratar de arreglarlo lo más rápido y eficazmente posible. Este es el sino, el sentido, la finalidad de la Defensoría del Pueblo. Significa esto entonces que, firmado el convenio del día de hoy con Nelson tal cual le hemos dado forma, la invitación a ustedes es que, ante la necesidad que puedan tener de la gestión que sea, intermediando ante el señor Intendente, en el caso que fuese necesario, o gestión de reclamo, de denuncia, de lo que sea, ante el organismo de la provincia del cual haya venido esa actitud o abuso, y también, como dije, ante la Nación, no duden ustedes, por favor, en acercarse a esta delegación que pronto va a empezar a funcionar. No hemos definido el espacio físico, pero seguramente va a ser aquí en el edificio municipal, para que podamos nosotros entonces ocuparnos y darle satisfacción a la solución y al problema por ustedes solicitado. Bueno, esto es más o menos una introducción rápida, breve, del problema de lo que significa la función de la Defensoría. Yo quedo a disposición de ustedes para, cuando termine la exposición de los dos funcionarios de Defensoría que van a llevar adelante la explicación, quedo a disposición de ustedes posteriormente, si es que es necesaria, dar respuesta a alguna inquietud, pregunta o lo que sea de parte de ustedes. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por haber venido. Buenas noches. A continuación, los doctores Rodrigo Mauro y Gabriela Magris, ambos funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la provincia, expondrán sobre el programa No a la Trata de Personas. Los dejamos en su compañía y que disfruten de esta disertación. Me van a retar todo el tiempo porque, además de que grito, y entonces con el micrófono es peor todavía, me lo saco todo el tiempo, muevo las manos así, lo mismo no me escuchan. Pero bueno, vamos a hablar de trata de personas seguramente, pero como el defensor dijo, y me parece que hay muchas personas que han venido con la inquietud de qué es la Defensoría del Pueblo, nos gustaría hacer una especie de introducción un poquito más amplia de todo lo que significan las funciones del defensor, para que después tengan mejores elementos para poder hacerle las consultas que les parezca pertinentes. Entonces, como dijo el defensor, esta es una creación constitucional a través del artículo 124 de la Constitución, y su misión en la Constitución establecida es defender y proteger los derechos, garantías e intereses de los ciudadanos ante hechos, actos u omisiones de la administración pública. Esto es lo que jurídicamente la Constitución establece. La ley luego lo reglamenta y también establece como hitos supervisar la eficacia en la prestación de servicios públicos provinciales, defender los derechos colectivos o difusos y velar por el cumplimiento por parte de la administración provincial de la correcta aplicación de las leyes. Esto es lo formal. Ahora bien, tanto como con el defensor Filippi como con el actual defensor, y esto no se lo cuenten a él, estas formalidades no son lo que hacemos. También lo hacemos, porque es nuestra obligación cumplir esa función, es la obligación del defensor. Pero las órdenes que tenemos del defensor es ir mucho más allá, porque la gente escucha defensor del pueblo y siente, y creo que además se ha ganado el derecho de sentirlo, que tiene que defenderlo en todo lo que le moleste, en todos los derechos que sienta avasallados. Entonces ya el defensor nos ha dicho que no vamos a limitarnos a que sea la administración pública provincial a la que vamos a molestar cuando haya un abuso o un acto administrativo que les moleste. También vamos a molestar a los municipios, también vamos a molestar al Poder Ejecutivo Nacional. Porque la tarea del defensor del pueblo no es ejecutiva, es un órgano dentro de los órganos de control del Estado. De tal manera que el defensor no tiene la posibilidad de ejercer por sí los actos que están mal realizados o que no se han cumplido o un derecho que se le ha quitado a una persona, no se lo puede devolver. Puede gestionar, puede tramitar. A veces, yo siempre digo que
la función podría resumirse en que somos unos grandes insistidores. Estamos todo el tiempo diciéndole al que debe cumplir esa función que lo haga. Al que ha realizado un acto que molesta a un ciudadano que abusa de sus derechos y que así corresponde, o que no le contesta, estamos todo el tiempo machacando. Esa es la tarea del defensor. Una de las principales tareas. El defensor dura 5 años en sus funciones, ya lo dijo, está separado de la actividad política de tal manera que no se elige conjuntamente con el gobernador. La forma de elección es a través de la legislatura, con una mayoría grabada, justamente para que haya un acuerdo político para su nombramiento. Este defensor del pueblo, Mario de Cara, ha sido designado en septiembre de 2008 y tiene su mandato hasta septiembre de 2013. ¿Sí? No depende del gobierno, tiene autonomía funcional, y por eso tiene la posibilidad de tener criterio e independencia para accionar. Y así funciona, por suerte, y así es como esta impronta que se le ha dado de la Defensoría, si ustedes han podido ver algunas de las acciones que hemos llevado adelante, se están consiguiendo algunas modificaciones de conducta de parte de la Administración. La primera pregunta que tenemos que respondernos es, antes de entrar a ver cuáles son los temas en los que va a intervenir específicamente el defensor, es ¿quién puede solicitar la intervención del defensor? Yo antes de empezar estábamos conversando y acá hay varias personas de centros vecinales. Entonces, este es un dato importante porque no se alcanza a ver bien por la luz, pero cualquier persona, grupo, o una asociación o un club puede solicitar la intervención del defensor. Puede hacerlo en forma individual, puede hacerlo en forma colectiva, puede hacerlo a través de una nota, puede hacerlo por escrito, puede presentarse personalmente. Ya vamos a ver bien todos los lugares donde puede hacer el reclamo, pero fundamentalmente tener en claro que tanto a nivel individual como a nivel grupal, ya sea en un organismo consolidado y constituido o como un grupo simplemente que tiene una problemática puntual, se puede solicitar la intervención del defensor del pueblo ante determinadas situaciones que puedan estar ocurriendo. ¿Cuáles son los temas en los cuales puede intervenir el defensor del pueblo? Nosotros hemos traído aquí una enumeración que no es limitativa, pero son casos puntuales además donde ya hemos tomado intervención. Uno de los temas, y de hecho hoy el propio defensor ha tenido una reunión en el hospital regional aquí en Belville, es el derecho a la salud. Este es un derecho colectivo que muchas veces se ve vulnerado por la ineficacia prestación del servicio de salud o por problemas edilicios en los establecimientos donde se debe prestar el servicio. En este caso, al igual que lo que ocurrió hoy, es un momento en el que el defensor se presentó en persona en el hospital de Oliva, donde se entrevistó con las autoridades del hospital y con algunos de los médicos que trabajan allí, por distintos inconvenientes muy similares a los que hoy le plantearon las autoridades y los médicos con los que estuvimos reunidos en el hospital. Incluso cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo la situación edilicia, que era uno de los temas que se planteaba hoy. Aquí estaba pasando exactamente una situación muy similar a la que se planteaba hoy, para que luego el defensor pudiera gestionar, y esto lo vamos a remarcar permanentemente, porque no es que el defensor del pueblo le va a dar la solución al problema que se le planteó. El defensor del pueblo lo que hace es gestionar ante las autoridades que correspondan, en este caso el Ministerio de Salud o la Dirección de Arquitectura, si correspondiese, la solución o cuál podría ser la solución, en este caso, a los problemas edilicios. ¿Sí? Es decir, no somos nosotros un órgano ejecutor, sino que vamos a tramitar y vamos a gestionar ese problema que se les plantea a los vecinos. Otro tema en el que interviene el defensor es el derecho a la educación. Y justamente todos los derechos humanos que la persona tiene, el defensor del pueblo puede intervenir. Hablamos específicamente de estos derechos, como es la salud, la educación, porque son los que obligatoriamente tiene que prestar el Estado provincial. Y como el defensor del pueblo es un organismo provincial, esencialmente trabaja con esto. Cuando se trata del derecho a la educación, no solo hablamos de las cuestiones que tengan que ver con el acceso a la educación de toda persona,
sino también las cuestiones que tienen que ver con edificios. En este caso, esos eran aulas móviles, según el Ministerio de Educación, y como pueden ustedes ver, eran eran contenedores adaptados, de tal manera que también se trabajó en la posibilidad de terminar con este tipo de aulas móviles, ya que son muy frías, obviamente en invierno, y muy calientes en verano. Entonces, otro tema en el que se trabajó mucho el año pasado fue en el problema edilicio de la escuela Carbó, un hito en la ciudad de Córdoba. Eso, si ven, es la escuela, allí está la directora al costado con el defensor. Se armó una comisión intersectorial en donde el defensor también intervino, educación, arquitectura, la defensoría, los padres, la comunidad educativa, los docentes, y se trabajó en esta gestión frente a arquitectura para que se mejorara el problema edilicio. Otro tema en el que se interviene bastante y cada vez más es el tema del medio ambiente. Por los dos lados tenemos intervención, por la actividad concreta o no actividad, o inactividad por parte del Estado, pero por otro lado porque es un derecho colectivo esencial. Hoy por hoy todo el mundo reconoce como un derecho de tercera generación el derecho a un medio ambiente sano. Entonces, en todo lo que tiene que ver con la defensa del medio ambiente, el defensor ha participado. Y por esto digo que no solamente en las cuestiones que son provinciales, porque esa foto tiene que ver con la posible instalación de una planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Córdoba capital. Ustedes sí han escuchado, el año pasado fue todo un conflicto en la gestión del doctor Giacomino por la posible instalación en distintos barrios de la ciudad de Córdoba, que fueron muy cuestionados, la elección del lugar, por todos los problemas de enfermedades que tenían, etcétera. En ese trabajo, con orgullo digo que esta gente de Barrio Ituzaingó, por ejemplo, que fue el primer barrio que se designó como posible para poner esta planta, a la única institución que dejaron ingresar a sus reuniones y compartir sus vivencias y juntos gestionar ante la Intendencia que no fuera instalado allí la planta fue la Defensoría del Pueblo, por considerarla justamente objetiva, neutral y estar del lado de la gente, que es lo que el defensor ha dicho que es lo que tratamos de hacer, es lo que él nos ha impuesto como norma, estar del lado de la gente siempre. Entonces, bueno, trabajamos en eso, tuvimos la gran satisfacción de que el intendente en ese momento mandara una nota diciendo que no se iba a instalar justamente por estas gestiones en Barrio Ituzaingó. Luego saltó el tema de la carbonada y otra vez estuvo el defensor allí, en esos campos donde se veía ahí, y tampoco se instaló allí. La idea, no digo que sea mérito exclusivo, sí digo que estando al lado de la gente y pidiendo por cosas absolutamente razonables, con buenos fundamentos, se puede conseguir buenos resultados. Actualmente en la ciudad de Córdoba se está llevando adelante un juicio que tiene que ver con los vecinos de Barrio Ituzaingó, que era el primer lugar donde se iba a instalar esta planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, pero además en ese barrio se dieron muchas situaciones de problemas ambientales que terminaron detectando una gran cantidad de enfermedades de cáncer en ese barrio. Uno de esos problemas, además de las fumigaciones y demás, tenía que ver con los transformadores de EPEC, que contenían una sustancia que se conoce como PCB, que es una especie de aceite que está demostrado que es cancerígeno. A partir de eso también se llevaron adelante gran cantidad de gestiones ante la empresa provincial de energía de Córdoba, y al punto tal que luego de esas gestiones se implementó un programa que hoy en toda la provincia de Córdoba no hay ningún transformador de EPEC que siga conteniendo, por lo menos en cantidades nocivas, ese elemento que se conoce como PCB. También, dentro de lo que tiene que ver con la problemática de ambiente, uno de los temas que hoy también se lo discute mucho tiene que ver con el funcionamiento de las antenas de telefonía celular. Si bien esto no está demostrado que sea en verdad perjudicial para la salud, o por lo menos la Organización Mundial de la Salud no se ha expedido al respecto, más allá de algunos informes preventivos que han salido, sí existen determinados marcos normativos a nivel provincial y en el caso de la ciudad de Córdoba a nivel local, que establecen dónde no pueden estar instaladas estas antenas, por una cuestión de seguridad. Este marco establece, por ejemplo, que las escuelas no pueden estar en una proximidad determinada a las escuelas, a los hospitales, y tuvimos un planteo de un grupo de vecinos donde esa antena que ustedes están viendo está instalada en el patio de una escuela en la ciudad de Córdoba. Entonces,
nos presentamos en esa escuela, hicimos las averiguaciones pertinentes y se llevaron adelante todas las gestiones necesarias ante la municipalidad, aun cuando no es un órgano estrictamente bajo nuestro control, pero se hicieron gestiones oficiosas para ver cómo se podía trabajar para lograr la erradicación, la erradicación de esa antena. También otra problemática que es muy común en la provincia de Córdoba tiene que ver con las extracciones clandestinas de árido de los ríos. También ante estas situaciones hemos recibido en numerosas ocasiones reclamos de autoridades municipales y de vecinos de las distintas ciudades de la provincia, y entonces ante esas situaciones se hicieron las denuncias y los reclamos pertinentes ante la autoridad de aplicación, la Dirección Provincial de Hidráulica o DIPAS, para que efectuaran el control que correspondía y, en el caso que fuera necesario, aplicaran las acciones pertinentes. Otro tema en el que hemos intervenido, y esto también está no necesariamente dentro de las funciones específicas constitucionales, por eso digo que mucho de lo que vamos a hablar es mucho más amplio, tiene que ver, y ya van a ver también cuando hablemos de los programas especiales, tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. La impronta que le ha dado este defensor es que la Defensoría tiene que ser una verdadera institución de defensa de derechos humanos. En ese marco, cuando se tratan de problemáticas sociales, como en este caso ustedes lo que ven es una instalación de viviendas precarias cercano a un barrio de la ciudad de Córdoba. Esta instalación era en un ex basural, además ese tipo de viviendas son las que ellos tenían. Enterados nosotros de esta problemática, el defensor ordenó realizar un diagnóstico. Esas personas que están allí son gente de la Defensoría haciendo una encuesta, revisando qué tipo de personas había, cuáles eran las necesidades, y a partir de allí se hicieron todas las gestiones. Digo, por dar un ejemplo, esta gente no tenía ni siquiera agua. Tenían que pedir por favor a vecinos de otro barrio que con mangueras o de las casas les dejaran sacar. Una de las gestiones que se hizo es con Aguas Cordobesas que por lo menos le instalaran una canilla comunitaria en el barrio. Si no, los iban a poder sacar, no iban a poder irse a vivir a otro lado, por lo menos tener el acceso al agua potable cercana y pública para que todos tuvieran ese acceso, entre otras cosas. También hicimos un relevamiento de niños que no estaban escolarizados, se trabajó con el Ministerio de Educación para escolarizarlos, se reforzó con el Ministerio de Salud las cuestiones de salud, se habló con todos los consulados porque tuvimos mayoría de gente extranjera que estaba instalados allí, se habló con los consulados de cada uno de los lugares para lograr la documentación de esta gente y la regularización. Como ustedes saben, en nuestro país no hay ilegales, sino irregulares. No deportamos gente por venir de otro país y no tener la documentación. Lo que hacemos es regularizarles la situación. Eso hicimos con los consulados, porque es la única manera que después pueden trabajar oficialmente, legalmente, y por ende también sus niños pueden ir a la escuela, tener salud, etcétera, etcétera. De tal manera que trabajamos todas estas áreas. Esa problemática nos demandó realizar gestiones ante, yo creo que 12 instituciones diferentes, para mejorar la vida, un poco la vida de esta gente, ¿no? Cuando hablamos de la vivienda digna. A título de ejemplo de una cuestión que nos pasó cuando estábamos trabajando ese programa, justo coincidió con una protesta, fue en aquel momento todo el conflicto entre el sector agropecuario y el campo, y en el momento los tamberos iban a hacer una propuesta regalando su leche, porque era muy bajo el precio y demás, la iban a regalar en la esquina del Patio Olmos, en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Enterados de esta actividad que iban a desarrollar los tamberos, fuimos y le propusimos que en vez de hacer eso en la esquina del Patio Olmos, pudiéramos hacer ese regalo de leche en ese barrio. A ellos le iba a servir como medio de protesta que estaban planificando, pero a su vez íbamos a estar brindándole a los vecinos de ese barrio una pequeña solución, aunque fuera por un día, a este problema que se le estaba planteando, que entre otras cosas era la escasez de recursos para adquirir su alimento. Entonces, también desde la Defensoría pudimos, y la gente del gremio de los tamberos accedió muy contenta a colaborar en esta gestión, y efectivamente ese día fue una enorme cantidad de leche la que se llevó a ese barrio en vez de darla en la esquina del Patio Olmos. Otra temática en la cual hemos intervenido tiene que ver con los derechos a la igualdad de las personas con discapacidades. Nosotros hemos trabajado por decisión propia a través de noticias que tomábamos en los medios, pero también a partir de denuncias puntuales
Por ejemplo, la situación que ocurre con aquellas personas discapacitadas que tienen el pase gratuito para el sistema de transporte público, y que muchas veces este no es respetado, sobre todo en las líneas de colectivos interurbanos. Nos había pasado de algún sector de La Falda, donde entre distintas comunidades de Punilla hay una sola escuela especial, en la cual tenían que viajar chicos de distintas ciudades, y ocurría que los colectivos solamente dejaban subir a 2 discapacitados por viaje. Con lo cual, como todos entraban en el mismo horario a clase, se hacía un problema y quedaban al costado de la ruta. Ante este planteo, y después de haber hecho las gestiones pertinentes ante la Dirección de Transporte de la provincia, se pudo resolver, porque en verdad no hay ningún marco normativo que establezca un límite en la medida que el pasajero presente el pase gratuito que otorga por su condición de discapacitados, que otorga la Dirección de Transporte. Entonces también se pudo resolver esto, al igual que muchos de los accesos a edificios públicos en los cuales no estaban dadas las condiciones para que lo pudieran hacer las personas con discapacidad. Nos ha pasado en algunas sucursales del Banco de Córdoba y demás, donde hemos logrado, a partir de las gestiones con las autoridades correspondientes, que se establezcan rampas, que se permita hacer el acceso, incluso en aquellos lugares donde se prevé muchas veces el pago a los jubilados. ¿Por qué no se tienen en cuenta estas cuestiones? Nos pasaba que en una sucursal del Banco de Córdoba del Parque Sarmiento, que era una de las destinadas al pago de jubilados, el único acceso que tiene por el desnivel del piso es una tremenda escalera para entrar a esa sucursal. Y esto generaba un gran inconveniente para los abuelos cuando iban a cobrar sus sueldos. Entonces, en muchos casos se llegó a que los empleados del banco bajaran con una mesa y pagaran los sueldos en la vereda, lo cual además es una condición de inseguridad absoluta. Entonces se logró que se pudiera rediseñar esa entrada y hoy tenga una rampa por la cual puedan acceder tanto las personas de edad como los discapacitados para poder hacer los trámites dentro de esa sucursal. Cuando hablamos de los servicios públicos domiciliarios, fundamentalmente estamos hablando de los servicios públicos provinciales. Obviamente esa es la función específica que tiene el defensor por la Constitución. Y entonces se tramitan en la Defensoría reclamos tanto individuales como colectivos en relación a las facturaciones, al cobro del servicio, a los problemas en relación a la prestación del servicio. Hemos intervenido en cuestiones genéricas o colectivas cuando se dieron los cortes de luz por el tema de Transener y de que salió de servicio una de las centrales en enero, una época de supercalor, y bueno, también se trabajó dando sugerencias de cómo implementar. Todos sabíamos que era imposible evitar los cortes. Lo que pasó es que fueron tan descontrolados al comienzo y sin pensar en lo que significaba el corte de luz, que a lo mejor para una persona común y no hay ningún problema más que no tener calor o no poder hacer determinada cuestión. Hubo otros conflictos muy serios que tenían que ver con el tema de la salud, que tenían que ver con la cadena de fríos alimentarias, etcétera. Y también en Córdoba Capital, por ejemplo, un problema serísimo con el tema del tránsito urbano, porque los semáforos, la falta de señalización, bueno, todo eso se trabajó desde distintos ámbitos, incluso con la Municipalidad de Córdoba, sugiriendo determinados, primero, horarios de cortes, publicidad de los horarios, que se tengan en cuenta los inspectores urbanos de control de tránsito urbano en los lugares donde no iba a haber semaforización en los distintos horarios, etcétera. Por otro lado, también se gestionó y se trabajó fuertemente en que se le devolviera a la gente de alguna manera el costo que estaba perdiendo al no recibir la prestación de servicio, y por otro lado que se le pusiera o se le castigara a las empresas o instituciones que habían sido las responsables de esta problemática. O sea que en todo ese tema también hemos estado. Pero como estos son servicios públicos provinciales, también trabajamos y nos llegan reclamos de rentas, por ejemplo, o de aguas cordobesas, o de las cooperativas de agua, que también tienen por una autoridad de aplicación provincial. Pero también hemos trabajado, por eso digo que el defensor va mucho más allá de su función específica. Hemos trabajado también en el tema de este famoso subsidio del gas importado, del decreto 2067, que
que significa y hoy todavía significa un severo aumento tarifario para los bolsillos, por lo menos, aunque no sea tarifa, y también se presenta un amparo conjuntamente con los otros defensores, con el Defensor Público de la Nación, y a través de la medida cautelar se le da a la gente las instrucciones cómo hacer para estar incorporado en esa medida cautelar, cómo hacer si quiero pagar todo el servicio y hacer una nota de protesta, o sea, darle las armas, las herramientas a cada ciudadano para poder defenderse frente a estas cuestiones que lo están alterando o afectando. Dentro de la temática de los servicios públicos, además, es donde mayor cantidad de reclamos tenemos a título individual de los usuarios del servicio, por una mala prestación, porque se lo cortaron en forma irregular, porque se lo sobrefacturaron, porque no les llegó la factura, etcétera, etcétera. Entonces, esto que decía hoy al principio el defensor, de decir, nosotros trabajamos con el mismo ímpetu ese reclamo que es para un solo vecino, como aquel que es para un grupo más numeroso. E incluso en la temática, porque a veces cuando viene un vecino y nos plantea que tiene un problema porque no han liquidado mal el cedulón de rentas, y después de ese vecino viene una madre que dice que si no le ayudamos a conseguir un turno en un hospital no pueden operar a su hijo y su hijo se muere, si uno lo viera objetivamente, indudablemente un reclamo y el otro no tienen comparación. Para nosotros cada uno de esos reclamos son iguales de fundamentales, porque para ese ciudadano ese reclamo que hace es su problema. Y es tratado exactamente de la misma forma que los reclamos generales. Y otra pequeña aclaración. Nosotros desde la Defensoría no le decimos a las empresas prestatarias del servicio o a rentas qué es lo que tienen que decirle o hacer con el vecino. Lo que le decimos es, en primer lugar, que al vecino le den una respuesta. Siempre. Aun cuando esa respuesta no sea la que el vecino espera. Porque también esto debemos tenerlo en cuenta. Muchas veces el vecino no tiene razón en su reclamo. Entonces nosotros no vamos a hacer cambiar una decisión de rentas porque va contrario a la ley. Si rentas no ha cumplido con lo que la ley dispone, haremos las gestiones pertinentes. Ahora, si la exhibición que pidió el vecino de ese impuesto no le corresponde porque la ley no la prevé, no vamos a hacer nosotros lo que vamos a decirle a rentas, que haga una excepción. Nosotros vamos a garantizar que renta cumpla la ley como corresponde. Esto también lo queremos dejar aclarado porque muchas veces cuando vienen a hacer el reclamo los vecinos creen que nosotros vamos a buscar todo para que el organismo haga lo que ellos quieren y en verdad no es así. Nosotros vamos a hacer todo lo necesario para que el organismo haga lo que corresponde que haga, aun cuando esto no sea lo que está esperando efectivamente el vecino. Y otro de los temas en los cuales también hemos intervenido tiene que ver, y hoy también algo se planteó en la charla que teníamos en el hospital, con la problemática de seguridad vial. Esto se nos han planteado muchas situaciones que tienen que ver, en muchos casos, con reclamo de los propios intendentes. ¿Por qué? Porque cuando los pueblos han ido creciendo y las rutas provinciales han quedado dentro del ejido urbano, ahí se plantea un problema de competencia, porque la ruta es provincial, pero está dentro del ejido urbano de determinada municipalidad. Pero el municipio no puede, porque esto lo tiene que autorizar Vialidad, a instalar lomas de burro o a instalar resaltos. Y entonces se plantea un conflicto entre la Dirección Provincial de Vialidad y los municipios. Y esto ha generado inconvenientes, nos pasó con casi todos los intendentes de la Ruta 13 que tenían este problema. Entonces, una forma también distinta de actuar que tuvo el defensor en esto fue convocar en una reunión en la sede de la Defensoría a todas las partes involucradas. Y entonces sentamos en una misma mesa al director de Prevención de Accidentes de Tránsito, al director de Vialidad Provincial, a varios de los intendentes de los municipios que nos hacían los reclamos, al secretario general de la Gobernación, para decir, bueno, a ver, este es el problema. Entre todos, veamos cuál es la solución. Y no fue la imposición de un sector sobre el otro o de la dirección provincial sobre los municipios, sino que en conjunto se acordó cómo debía ser la forma de poder resolverlo. Si se iban a establecer resaltos, estos iban a ser habilitados por Vialidad y cumpliendo con determinadas características que prevé la ley. Entonces, de esta manera pudimos llegar a resolver este problema, que era en verdad un problema bastante complicado, sobre todo para todos estos municipios, a partir de que se había hecho la Ruta 13 particularmente, se la había hecho casi, estaba toda nueva, y entonces esto permitía mayor velocidad en los vehículos. Y esto generaba problemas cuando estos vehículos atravesaban los municipios. Entonces, esta también es otra forma de trabajar que tenemos desde la Defensoría del Pueblo. Ahora bien, todas estas cuestiones y muchas más son en las que hemos intervenido.
¿Cómo hacemos para intervenir? Hay dos posibilidades. Que lo hagamos a petición de parte, como dijo Rodrigo, cualquier persona o grupo de personas o institución puede acudir al defensor del pueblo con un problema concreto, plantearlo, y el defensor tomar ese tema como propio, porque eso es lo que se trata de hacer, tomarlo como propio para gestionarlo juntos. Y la otra forma es de oficio, es decir, el defensor ve, se entera, conoce a través de los medios de comunicación, a través de distintas formas, que existe un problema concreto. Aunque nadie le haya hecho el reclamo particular, tomamos el tema, como fue el caso de este barrio, de este asentamiento de viviendas, que lo que nosotros escuchamos fue una noticia periodística que manifestó este asentamiento, que mostró en una foto este asentamiento. Entonces, el defensor da las órdenes pertinentes a las personas de la defensoría y dice: ocúpense, porque les cuento que ahora que se fue les cuento, así dice: ocúpense, hagan algo ya. Y salimos todos corriendo a ver qué podemos hacer para resolver el problema. Muchas de las funciones que estamos realizando, porque tiene una impronta de una capacidad de trabajo impresionante este defensor, son de oficio, muchas. Y vamos a contar un poco después, entre ellos el programa de trata, todos los programas que se han generado a partir de esta intención y de esta iniciativa. ¿Cómo se presenta un reclamo en la Defensoría? Para presentar un reclamo no se exige absolutamente ninguna formalidad. Es decir, nosotros, cualquier vecino puede ir, o grupo de vecinos, como le decíamos al principio, puede ir y presentar el reclamo. No existe ningún tipo de formalidad, solamente se pide que la persona que haga la denuncia o el grupo de personas que hace la denuncia se identifique, que podamos tener una forma de contactarlo. Se le exige que haga una pequeña descripción de cuál es el problema y con qué organismo puntualmente es el problema. Además que si ha hecho ya algún reclamo, tiene documentación relacionada con ese trámite, nos acerque copia de esa documentación. Y además, y fundamentalmente, que todo trámite que se hace dentro de la Defensoría del Pueblo es absolutamente gratuito, no tiene ningún tipo de costo. Si tuviéramos que plantear un requisito que se le exige a los vecinos, es que previo a hacer el reclamo en el Defensor del Pueblo, hagan el reclamo en el organismo pertinente. Si yo tengo un problema con EPEC, antes de venir a hacer el reclamo a EPEC, que se presente en las oficinas de la empresa y haga el reclamo en las oficinas de la empresa. Si tiene un problema con renta, que primero haga el reclamo en renta o en la caja o a donde sea el problema. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que el propio organismo le dé respuesta y le solucione el problema. Con lo cual no se justifica la intervención del Defensor del Pueblo. Si a mi renta me facturó erróneamente un impuesto y me cobró metros cuadrados de más, y yo voy y hago el reclamo en la dirección de renta, y renta me contesta que efectivamente hubo un error y que lo recalcula y que me da el cédulón nuevo, no hay ningún motivo para que el Defensor del Pueblo tenga que intervenir. Ahora, si yo hago ese reclamo en renta, pasa un año y medio y renta no me dice ni sí ni no, entonces ahí sí es necesaria la intervención del defensor. Fundamentalmente, como les dije hace un momento, para que le dé una respuesta. No para que le solucione el problema, para que renta le dé una respuesta. Lo que no puede hacer el organismo público es dejar de responder al problema que le planteó el vecino. Pero si este organismo lo ha resuelto, nosotros no tenemos ningún motivo para intervenir. ¿Qué asuntos no puede atender el Defensor del Pueblo? Aquellos conflictos que estén sometidos a jueces o tribunales, así dice la ley, o que tengan sentencia judicial. Es cierto esto. El Defensor del Pueblo tiene prohibida por ley, por la reglamentación, a pesar de que lo estamos peleando desde hace tiempo para que se modifique, no tiene legitimación activa. Esto es, no puede actuar y nos ha pasado presentar el amparo igual y que nos rechacen el amparo por falta de legitimación activa, porque la ley no nos habilita, no habilita al defensor, distinto al Defensor del Pueblo de la Nación o algunos defensores municipales que tienen legitimación activa. El Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba no la tiene. Pero eso no lo hizo quedarse con eso. Presentamos el amparo y nos lo rechazaron. ¿Qué otra forma? Nos presentamos como querellantes particulares en una denuncia penal por cuestiones ambientales. Algo teníamos que poder hacer para resolver el tema de la gente. Y ahí sí nos aceptaron. Como querellantes particulares podemos colaborar con la justicia en una denuncia penal por cuestiones ambientales, por ejemplo, en contra de un organismo público.
como esto era poco, también el defensor quiso intervenir de otra manera ayudando a la gente, y hemos presentado como experiencia piloto, hicimos una presentación en un juicio ejecutivo en la ciudad de Córdoba como amigo del tribunal. Es una figura muy novedosa que no tiene reglamentación legal, pero sí por una acordada de la Corte Suprema de Justicia, de tal manera que establece la posibilidad que un organismo o institución que se supone especialista en una temática o es particularmente defensor de derechos humanos pueda aconsejar al tribunal a actuar de determinada manera cuando lo que están en juego son los derechos de aquellos que estamos hablando. Y en este sentido se intervino en una ejecución fiscal contra una familia que tenía en su seno varios discapacitados, incapaces y jubilados. Entonces, trabajando el tema de los derechos humanos y de las necesidades básicas e insatisfechas en las que iban a quedar estas personas si seguía adelante esa ejecución fiscal y terminaba en un remate, se propuso a la jueza, bueno, suspender el juicio, ya eximir a esta gente retroactivamente, etcétera, etcétera. Una serie de actuaciones que, gracias a Dios, nos dieron lugar como amigos del tribunal. O sea que todo lo que dice que no podemos hacer la ley, mientras sea legal y podamos hacerlo, este defensor nos ordena hacerlo. Esa es la verdad. No sé qué va a pasar después ni qué pasaba antes, pero esto es así. Y en otro tema que no puede intervenir el defensor es en conflictos entre particulares relacionados con cuestiones laborales, comerciales o familiares en general. ¿Por qué decimos específicamente en estos temas? Porque cuando se trata de conflictos entre particulares, en realidad es genérico. Entre conflictos entre particulares no debería intervenir el defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque su función es en relación al Estado. Como esto tampoco les gustaba al defensor del pueblo anterior y a este tampoco, creó un centro de mediación comunitaria en donde se atienden los conflictos entre particulares, fundamentalmente entre vecinos, en cuestiones vecinales, pero también en cuestiones comunitarias, o sea, donde el conflicto no es solamente dos vecinos particulares, sino a veces una institución, un club, una escuela, o un centro vecinal con el barrio, una fábrica, etcétera. De tal manera que a través del Centro de Mediación Comunitaria también participamos o intervenimos en los conflictos entre particulares. ¿Dónde se presenta el reclamo? Bueno, a partir de ahora ustedes van a tener la posibilidad de presentar el reclamo en la delegación que prontamente va a comenzar a funcionar aquí en Belleville. Pero si no, incluso en la folletería que ustedes tienen en su poder, figuran todos los lugares donde pueden presentar el reclamo. Desde hacerlo en forma personal en nuestra sede, es decir, donde el vecino se acerca, es atendido por un compañero de trabajo, en el cual él le va a redactar el reclamo, le va a hacer las preguntas necesarias para confeccionar el reclamo, con el cual después se va a abrir un expediente, pero también lo puede hacer vía postal, dirigiéndonos una carta en la cual nos relata el problema, o lo puede hacer por teléfono o por fax, o incluso lo puede hacer por vía internet a través de la dirección de mail del Defensor del Pueblo o en la propia página del Defensor del Pueblo, donde existe la posibilidad de consultar un formulario para hacer el reclamo. Es decir, ¿el objetivo cuál es? Que el vecino tenga todas las posibilidades de hacer el reclamo de la forma que más sencilla le resulte. Un problema que siempre ha tenido esta Defensoría es que no tenemos una estructura lo suficientemente grande para poder estar abarcando toda la provincia de Córdoba. Por eso está esta iniciativa que está llevando adelante el Defensor de Cara, como ha hecho actualmente en el día de hoy con el Intendente Ibérico, de firmar convenios con los delegados con las municipalidades para poder tener delegaciones en los distintos municipios que le permitan ser el nexo para poder llegar al Defensor del Pueblo. Entonces, a partir de ahora, como les decía, lo pueden hacer en forma personal, vía postal, por teléfono o fax, vía internet o en las delegaciones o receptorías que se abren en el interior provincial. Y también están capacitados para poder tomar los reclamos y remitirnos para tramitarlos los jueces de paz en aquellos lugares donde existan, como otra forma también de hacer que el Defensor del Pueblo pueda llegar hacia todos los vecinos de la provincia. Bueno, como les dije, estas son las funciones formales y específicas del Defensor del Pueblo, pero en el marco de que es considerado una de las instituciones
mejores para la defensa de los derechos humanos, el Defensor del Pueblo tiene una serie de programas especiales que tienen que ver con esto, con la protección o la concientización acerca de distintos derechos humanos que hay que proteger. En ese marco, estos son los programas que tenemos. Ya el de mediación comunitaria a través de la creación del centro, les puedo mencionar el de registro de reclamos de bancos para alumnos de las escuelas, como menciona el defensor, por el derecho de la educación. Tenemos el Defensor del Pueblo en Interior, a través de todos estos convenios que estamos firmando con todos los municipios. Tenemos un programa que es de concientización y conocimiento acerca del uso del bastón verde, que para el que no conozca de qué se trata, es un bastón para las personas de baja visión, que hay una ley nacional que establece que es un instrumento al igual que el bastón blanco para los ciegos o que la silla de ruedas para quien la necesita, debe ser provisto, debe ser primero prescripto por los profesionales que no lo conocen y debe ser provisto por las obras sociales, que tampoco lo sabían. Trabajamos en este programa de difusión de esta ley porque hay mucha gente, sobre todo gente que ya con enfermedades, incluso jóvenes, mucho más después las personas mayores que tienen este problema, pero hay casi, yo diría, no sé mucho de medicina, pero creo que hay como 12 enfermedades que producen este tipo de baja visión o visiones parcializadas que le hacen necesario este instrumento para trabajar. En este momento estamos trabajando también porque una vez que nos pusimos a difundir esto, empezaron a pedirlos. ¿Y saben qué? Nadie los fabrica. Entonces ahora estamos trabajando en que los fabrican. A los bastones verdes. Porque bueno, uno de a poquito vamos tratando de seguir. Otro programa que tenemos y que tiene que ver con la seguridad vial es el de conductor designado. Este programa se venía haciendo en la Defensoría desde años atrás y se ha seguido haciendo y ahora se está ampliando y vamos a tratar de capacitar también a la gente desde los menores, desde los adolescentes, para que cuando salgan a la calle tengan ya una formación en educación vial. Y esto de conductor designado lo hacemos en los distintos locales donde hay recitales o confiterías bailables. Generalmente se hace el contacto con los dueños o los organizadores del evento para hacer toda una campaña donde cuando los chicos vayan en auto, uno sea elegido como el conductor designado. A eso se le pone una pulsera, se le dan bebidas sin alcohol, se hace un control de alcoholemia a la salida y se lo premia con algún tipo de incentivo o una entrada posterior gratis, etcétera, de tal manera que vayan tomando conciencia que si van a manejar, por lo menos uno sea el que se cuide y que cuide a sus amigos. Otro programa que tenemos interesante, que tiene que ver con, de alguna manera, la defensa de los derechos humanos, que es saber en qué realidad vivimos, tiene que ver con el relevamiento de precios. Empezamos con un relevamiento de precios y armando una canasta básica alimentaria. Lo mismo que hace el INDEC o parecido, en relación a determinar cuánto necesita una persona para alimentarse nutricionalmente, con un equilibrio nutricional. Así descubrimos que nuestros números eran muy diferentes a los del INDEC. Y así descubrimos con el tiempo, después de pelear. ¿Y por qué esto? ¿Qué tiene que ver con los derechos humanos? Esto tiene que ver con que, primero, la información es conocimiento y nos da la posibilidad de ejercer nuestros derechos. Y en segundo lugar, la determinación del índice de pobreza o de indigencia implica una serie de derechos a ejercer o a no ejercer. Digo, por ejemplo, las tarifas sociales se determinan por el índice de pobreza. Si yo no estoy bajo el índice de pobreza en mis ingresos, no recibo tarifa social. Ahora, si yo determino que el índice de pobreza es de 120 pesos mensuales, cualquiera que haga la mínima changa no está en el índice de pobreza, de tal manera que no va a recibir tarifa social. Y ustedes imagínense que nadie puede vivir y pagar un impuesto con ese monto de dinero por mes. De tal manera que determinar una canasta básica alimentaria verdadera implica modificar los índices para luego determinar cómo vas a dar las tarifas sociales, las ayudas, los subsidios. Hemos tenido la gran satisfacción que a partir del año pasado
en el gobierno de la provincia de Córdoba no se toman más los índices del INDEC en el Ministerio de Acción Social para determinar los subsidios, las ayudas o las tarifas sociales. Se toman los índices de la canasta básica alimentaria que damos tanto la Defensoría como el Consejo de Ciencias Económicas. No voy a decir absolutamente la verdad porque toman esas dos referencias que son serias e importantes en Córdoba. Por eso trabajamos en esto. Nos costó. Nosotros empezamos en el 2009, recién el año pasado se tomó esta iniciativa. Pero bueno, ir mostrando que se trabaja seriamente y que se puede mejorar la vida de la gente, porque esta era la idea, sirvió. En este caso estamos muy orgullosos de que haya sido así. Otro programa que trabajamos en Córdoba, por ahora en Córdoba Capital, es un relevamiento de personas en situación de calle. Y en esto también somos gestores, hacemos un relevamiento, un diagnóstico, estamos trabajando en la visibilización de la juventud en la calle, que antes no había, como hay hoy, con este nuevo sistema de leyes de minoridad que están provocando que los chicos no sean institucionalizados, que lo que no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero que tampoco se logra lo que se quiere, que es que vuelvan a la casa. Los chicos van a la calle, por ejemplo, y bueno, estamos trabajando para informar a los organismos que les corresponde tomar acciones en este sentido para que se den cuenta qué es lo que está pasando y cómo se pueden modificar las políticas. Y todo esto lo digo así rápido y los canso porque quiero llegar al programa que hoy queríamos hablar, que tiene que ver con el programa de no a la trata de personas. Otro de los programas que hemos iniciado en el año 2009 es el programa que denominamos No a la trata de personas. ¿Y qué significa esto? Este programa nació con la idea de hacer conocer a la sociedad en general la existencia de este delito, porque esto no es nuevo, no es que ahora hay trata de personas. Esto es un delito más viejo que el mundo, porque es la esclavitud. Cuando hablamos de esclavitud, es uno de los delitos más viejos del mundo. De tal manera que nuestra primera intención, la intención del programa de lucha contra la trata, fue visibilizar, hacer que nos demos cuenta que esto está pasando. Nuestro segundo objetivo fue que se instale en la agenda pública, y dijo el defensor el otro día, después de los anuncios del gobernador, que vio con muchísimo beneplácito, que nosotros nos puso muy contenta de la actitud del gobierno de la provincia, porque efectivamente hemos logrado este objetivo de que se instale en la agenda pública el tema de prevenir y luchar contra la trata de personas, porque esto es lo que venimos bregando desde el 2009. En ese marco, una de nuestras tareas, la ley de trata de personas tiene como 3 patas. La prevención, o sea, que no haya víctimas de trata. La persecución y represión del delito como segunda instancia, una vez que éste existe, y para eso están los organismos de seguridad y judiciales. Y por último, la asistencia a las víctimas. Como organismos de defensa de derechos humanos, no podemos intervenir en la represión o persecución del delito, por supuesto. Entonces, mi primer objetivo tiene que ver con la prevención. Y allí empezamos a difundir la existencia de este delito para concientizar a la sociedad y fundamentalmente a nuestros jóvenes de que esto pasa, que pasa muy cerca de la casa de cada uno de nosotros, que pueden ser víctimas, por una parte, y también que no queremos que en un futuro sean victimarios o por desconocimiento o por falta de interés como persona, como ser humano, en los otros seres humanos que sufren esto. De tal manera que esto es de lo que salimos a hablar con Rodrigo a las escuelas. Ya hemos ido, más de 6.000 chicos, hemos estado con más de 6.000 chicos en toda la provincia de Córdoba. Hace poco estuvimos en Ordóñez, cerquita de acá. Mañana vamos a Idiazábal, al secundario de Idiazábal, y seguramente, y les proponemos, si que en algún momento quieren que hagamos este trabajo con las escuelas, no tenemos ningún problema, solamente es una cuestión de agenda. Nosotros, con el que quiera, con los que quieran, mientras sea para difundir esto. Y yo digo, mientras cada uno de ustedes le cuente a alguien más y esto se sepa y se duplique, nosotros lo vamos a seguir haciendo, porque creemos que esta es la forma, que como sociedad tenemos que cambiar el criterio respecto del delito, porque el delito no se va a acabar.
ni con el cierre de las huasquerías, que es un paso adelante, ni con que nosotros sepamos, no se va a acabar así. Por eso, ¿por qué? Porque es un delito que es tan serio como que es el comercio de seres humanos, es la esclavitud, es lucrar con el otro. Y eso no se va a terminar porque da mucha plata. Y porque están involucrados personas sin escrúpulos, seguramente, de todos los niveles sociales y culturales. De tal manera que, tanto como el narcotráfico o el tráfico de armas, no se va a terminar así fácilmente porque lo decidamos. Pero sí lo podemos acorralar, lo podemos combatir, lo podemos minimizar lo más que nosotros seamos capaces de hacer. Y en esto nos tenemos que ayudar todos como sociedad, y tenemos que ayudar a las fuerzas de seguridad y de justicia y de instituciones públicas para colaborar en este tema, conociendo, denunciando, participando, no mirando para otro lado. Como decía recién bien Gabriela, hablábamos que la trata de personas, porque lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente es que conozcamos qué es el delito y fundamentalmente cómo funciona el delito, porque esta es la única forma de prevenirlo. Y este delito, como decía Gabriela, es el comercio de seres humanos, es comprar y vender a las personas, ¿sí? Es tratarlos en condiciones de esclavitud, pero fundamentalmente es el proceso de cosificación de las personas. ¿Qué es esto? Tratar a los seres humanos como cosas, comprándolos, usándolos, explotándolos, prestándolos, vendiéndolos, lo vuelvo a comprar, lo sigo usando y cuando no me sirve más, lo desecho. Esta es la trata de personas. La trata de personas lo que hace es usar a los seres humanos como una cosa. Por supuesto que para llegar a ese proceso de cosificación, donde incluso la persona empieza a actuar como cosa, y entonces ya es incapaz de pensar en escaparse, es incapaz de buscar una forma de salir de la situación en la que está, existe todo un proceso que lleva adelante la red para poder dominarla, lo que se conoce como proceso de ablande, que es de características terribles, sobre todo en el delito de explotación sexual. Pero además, este delito, además de ser tan grave, tiene algunas cuestiones que hay que destacar. Uno, es uno de los delitos más rentables a nivel mundial. Ahí vemos en la filmina que dice que junto con el narcotráfico y la venta de armas, es uno de los 3 delitos más rentables. Los investigadores dicen que eso está desactualizado. ¿Por qué? Porque hoy el delito de trata de personas es más rentable que el narcotráfico y que la venta de armas. Con el narcotráfico generalmente va de la mano. Pero ¿por qué es tan rentable? ¿Y por qué más que la droga? Porque yo, para poder tener una ganancia, tengo que salir y vender droga. Para volver a tener una ganancia, tengo que salir y volver a vender droga. Cuando yo tengo a una mujer explotándola en un prostíbulo, me da una ganancia permanente. Hoy, mañana, pasado. Y en muchos casos hice una inversión para adquirirla, pero en muchos otros ni siquiera hice una inversión primera. Lo digo en estos términos porque estamos hablando de una cosa, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos una de las características que marcan la gravedad de este delito. Pero además de eso, es terriblemente grave porque es violatorio de absolutamente todos los derechos humanos. Si nosotros agarramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vamos a ver que los 30 artículos que enumeran los derechos de los seres que tenemos nosotros como personas es violado por este delito. Pero además, tiene otra cuestión más grave. No solamente que es muy rentable, no solamente que es terriblemente violatorio de los derechos humanos, sino que además, a diferencia del resto de los delitos, no se agota en un solo acto, sino que entra dentro de la categoría de lo que se conoce como delitos continuados, donde hay una sucesión de actos desarrollados generalmente por distintas personas y que en muchos de los casos incluso son personas de distintos países, porque esto funciona en red, lo cual hace que sea muy difícil de combatirlo. Nosotros festejamos, como bien dijo Gabriela, la ley que salió recientemente en la provincia de Córdoba que prohíbe el funcionamiento de las whiskerías, de los cabarets, porque en verdad todos funcionaban como máscaras de verdaderos prostíbulos. Y ahí es donde se han encontrado la mayoría de las víctimas que han sido rescatadas. Pero cuando nosotros allanamos, o cuando las fuerzas de seguridad allanan una whiskería, un prostíbulo, y rescatan 3, 4 chicas y detienen al que administra ese prostíbulo, es una pequeña parte de una red mucho más grande.
Esto es lo que hace que sea tan difícil perseguirlo. Hoy está muy conocido por el tema del juicio que se lleva a cabo en Tucumán, el caso de Marita Verón, probablemente el caso emblema de la trata de personas en Argentina. En el diario de hoy o de ayer ha salido que las presunciones son de que Marita Verón estaría siendo explotada en Europa, de que ya no estaría en el país. Digo, para que midamos lo que estamos haciendo. Se está juzgando a 13 personas en Tucumán. Y el rastro se termina cuando a Marita Verón la sacaron de La Rioja y la llevaron a Río Gallegos. Es decir, las personas que están siendo juzgadas en Tucumán son de Tucumán y de La Rioja, porque después de ahí perdieron el rastro. Se calcula que estuvo en Río Gallegos y que de ahí fue sacada del país. Con lo cual, la mayor parte de la red sigue sin estar descubierta y mucho menos sentada en el banquillo de los acusados. Esto es lo que hace que sea tan difícil también combatirlo. Entonces, si es tan difícil combatirlo, maneja este poder económico y es tan terrible en sus consecuencias, que es violatorio de todos los derechos humanos, ¿cómo es la mejor forma de pelearlo? Es previniendo. Es conociendo cómo funciona para no ser posibles víctimas de ese delito. ¿Y cómo funciona? Esto es lo que vamos a tratar de desarrollar sintéticamente para que a ustedes les quede la espina, para que después nos pidan que vengamos a terminar el taller. Requiere de determinadas acciones que cumplen determinados actores bajo determinados medios y para distintos fines, que de esto va a hablar ahora muy sintéticamente. Muy sintéticamente. Para que se configure el delito de trata, tienen que existir estas acciones: captación, transporte o traslado, acogida y recepción de la víctima. Todo eso para ser explotado, con el fin de explotación sexual, laboral, esclavitud, servidumbre, extracción de órganos. Estos son los fines que establece la ley en Argentina, no los fines de la trata a nivel mundial, que son más todavía, y que seguramente ya hay proyectos en el Congreso de la Nación para modificarlo y ampliarlo. Porque acá no figura, por ejemplo, la mendicida, y también es una forma de explotación, sobre todo infantil, muy utilizada por los tratantes. Entonces, tiene que haber captación, y de eso nos vamos a tener un minutito más después. Ahí nos detenemos, un minutito más en la captación. Captación, esto es cómo se llevan a las víctimas, cómo se llevan los tratantes a las víctimas. Lo primero que hacen luego de captarlas, de tomarlas, es trasladarlas. ¿Y por qué las trasladan? Y esto es lo que le explicamos a los adolescentes. Porque las sacan a las personas de su lugar de seguridad, de donde pueden pedir ayuda. Y parte de ese traslado implica quitarle documentación y dinero, y hoy teléfono, forma de comunicarse. Entonces, lo primero que hay que dudar es en relación a este tipo de actitudes de aquel que me ofrece algo. Ya podemos ver qué es el algo que nos ofrece para captarnos. Pero lo primero que van a hacer es sacarnos del lugar, llevarnos a otra parte. Perdón, Gaby. Hablando antes de empezar con la gente de la policía, que hoy nuevamente nos acompañan, pues ya estuvieron en Ordóñez con nosotros, nos contaban que en los allanamientos hechos el fin de semana, entre las distintas víctimas que rescataron a una chica de 32 años en Canals, que hacía 15 años que no veía a su familia, o sea que hacía 15 años que la habían captado, pero además ella es de Formosa y antes de estar en Canals había estado en Santa Fe. Es decir, la captaron en Formosa, Santa Fe, no sabemos si en el medio hubo otros lugares, y ahora estaba en Canals. Ahí se ve clarito esto que plantea Gaby de el transporte o el traslado que se hace permanentemente de la víctima. Cuando hablamos de acogida o recepción de estas personas, es una etapa como intermedia previa a la explotación. Y cuando se trata de explotación sexual, que es la que más está hoy en el candelero, porque esta ley que prohíbe las whiskerías y los prostíbulos tiende a evitar la explotación sexual, pero no es la única forma de explotación. Y en nuestro país, a medida que vayamos investigando y descubriendo más cosas, vamos a ver que hay tanta explotación laboral en nuestro país como sexual. Hoy las estadísticas son, en primer término, explotación sexual en cuanto al rescate. Él la trataba bien, me dijiste vos. Así decía, él la trataba bien, porque a donde estaba antes le pegaban. Entonces ahora estaba bien, ¿por qué lo iban a llevar preso? Ahora estaba mejor. Esto es una de las cosas que tenemos que aprender a descubrir. La gente víctima de este delito que ha sido cosificada ya no piensa igual que nosotros. O ya no piensa, punto. Entonces no se siente víctima. Y lamentablemente, y tendríamos mucho para hablar de esto, la sociedad hace lo mismo.
si esta persona está ahí será porque le gusta, porque quiere hacer eso, porque lo eligió, porque está conforme con lo que hace. Entonces miramos por otros lados, no es tan importante si ella está ahí, que se la aguante, es lo que quiere, es lo que buscó. No, la mayoría de estas personas no están así por eso. No están ahí por eso, aunque lo digan. Y por eso es tan importante el trabajo del rescate y de que haya personas que conozcan y que puedan distinguir entre las víctimas y quienes no lo son. ¿Por qué? Porque van a bajar la mirada, porque van a tener miedo de hablar frente al otro u otra, porque muchas de las victimarias son también mujeres. En el juicio que se está llevando a cabo en el tema de Marita Verón hay 5 mujeres, me parece. O sea, esto no es el ser explotador no es una cuestión masculina. Perdón, la jefa de todo el operativo es una mujer. Exacto. Y re bien, dirían las suegras, o los suegros, re bien. Con unas, chicas, con unas pilchas fue el juicio. Sí, había una particular. La dueña de la remisería, dueña de una remisería de las más importantes de Tucumán, pero yo no les puedo explicar. Nunca en mi vida he tenido una campera de cuero así. Así les digo. Pero bueno, o sea, no tiene nada que ver. O sea, esto, yo digo que este delito lamentablemente es súper democrático. Tanto para los delincuentes, o sea, para los tratantes, que hay de todas las profesiones, de todos los colores, de todas las estructuras sociales, porque está el que solamente cobra por el dato, y ese es al menudeo, o está el dueño de todos los prostíbulos, o de la red, o el personaje institucional corrupto, que también participa. No voy a decir de qué institución. Pero bueno, hay en todas partes. Entonces, acogida o recepción de la víctima en explotación sexual suele ser cuando se produce el proceso de sometimiento o ablande, el tema de la cosificación, las aberraciones más espantosas que yo no creí que se pudieran hacer, que solo pasan en las películas, la hemos escuchado que pasan con estas víctimas. Y si tenemos tiempo y ustedes ganas, tenemos un videíto muy interesante en donde habla la directora del INADI de Córdoba, que además pertenece a la red Alto la Trata, que cuenta el caso de Inrivil, que ustedes seguramente conocen, pero ahí muestra todos los actores, se ve la cueva donde la tenían a esta niña, porque tenía 16 años en ese momento. El juicio fue acá. O sea que lo trajimos justamente porque nos parece que es paradigmático, nos muestra exactamente qué pasó, y ese es un caso, a pesar de que no fue condenado por trata, porque no existía la ley, porque fue en el 2006 y la ley del 2008, es un caso realmente, así como digo yo, Marita Verón es emblemático para el país, creo que Inrivil ha sido emblemático para la provincia de Córdoba. Entonces ahí se vislumbra exactamente lo que pasa con estas personas. De todas maneras, en la explotación laboral, también la recepción o acogida tiene que ver con una suerte de cómo hacen la cosificación con estas personas. Fíjense de que se abusan de la honestidad en general, porque les dicen que les deben la vivienda, el traslado. En general son familias enteras que vienen de otros países o de otras provincias a trabajar para darles una mejor vida a su familia, y entonces siempre le deben. Se produce lo que en la época del medioevo se conocía como la servidumbre. Se sienten obligados a devolverle al patrón, amo, los he escuchado decir, no se lleven al amito, porque ¿dónde vamos nosotros en el siglo XXI? Habla así esta gente. Y porque los han puesto en esa postura de que ellos deben, que tienen que trabajar para cumplir con esa deuda, y que como él no alcanza lo que hace el señor, tiene que venir la señora también a trabajar, y como eso no alcanza lo que le habían prometido, que sus hijos iban a ir a la escuela, tampoco pueden ir porque tienen que trabajar para poder pagar la deuda, que siempre es mayor a lo que ellos generan económicamente. Hace poco en la Defensoría llegó un muchacho peruano que estuvo 1 año explotado laboralmente en obras en construcción, no tiene claro a dónde. Él sabe que fue traído por un compatriota, porque esto pasa mucho cuando son del extranjero, los trae uno de los propios porque es la forma más fácil de engañarlos. Dormía en un colchón en el piso en las obras en donde iba trabajando, nunca le pagó un peso, le retuvo toda la documentación, le decía que le estaba guardando la plata,
Y cuando él se puso un poquito como molesto, porque primero empezó en Altagracia y ahora y después estaba en Córdoba, cuando él empezó a reclamarle porque quería mandarle dinero a su familia, lo abandonó sin ropa, sin documento y sin dinero en Villa El Libertador, un barrio de Córdoba que, si alguien lo conoce, Villa El Libertador no es un barrio tampoco muy apropiado. Bueno, este muchacho terminó llegando a la Defensoría gracias a esto que estamos haciendo, que conversamos con todo el mundo y hablamos de este tema. Alguien le sugirió que fuera a la Defensoría para buscar ayuda y nos contó esta situación, que había ido a la comisaría y no le habían tomado la denuncia porque no sabían qué delito había, lamentablemente, porque a veces ellos tampoco se saben expresar bien qué pasó. Bueno, pudimos hacer las gestiones, porque obviamente nosotros no podemos solucionar el problema, siempre digo no podemos, pero sí pudimos hacer las gestiones tanto con la División Trata de la Policía de la Provincia, que se portó excelentemente bien, y con el Consulado de Perú, que le iba a solucionar el problema de la regularización de documentos para volver a su patria, y bueno, la policía que fue al consulado a tomarle la denuncia para que este señor no tuviera más conflictos en la calle, porque tampoco lo podíamos dejar andando solo por Córdoba, que no conocía. Pero bueno, por eso digo que esto no es solamente explotación sexual, si bien es una parte importante. Hay mucha explotación laboral en nuestro país y en nuestra provincia, muchísimo. Y hemos tenido el placer que hace poco nos han mandado una invitación de la agencia de AFIP, de Cruz del Eje, que quieren que vayamos a trabajar juntos el tema de trata de personas allá, porque ellos quieren hablar de los allanamientos que realizan como AFIP, por cuestiones impositivas, pero que van acompañados del personal de seguridad y que descubren trata de personas. O sea que esto se está haciendo cada vez más grande, por suerte. Ahora bien, los medios que utilizan los tratantes para llevarse a las víctimas y para explotarlas son todos estos: engaño, amenaza, coacción, rapto, fraude, abuso de poder. Todo esto lo podemos resumir en una cosa: se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de la persona. ¿Cuál? Diferentes. La vulnerabilidad puede ser en el medio, la inseguridad nos hace poner en situaciones de vulnerabilidad. Si una niña de 14 años anda sola en Villa El Libertador a las 12 de la noche, está en una situación de vulnerabilidad para este delito o para tantos otros, ¿verdad? La pobreza también nos pone en situación de vulnerabilidad. A la persona que tiene necesidades básicas insatisfechas está en una situación de vulnerabilidad, que frente a una oferta laboral engañosa, por ejemplo, donde le digan, venite para Córdoba, digamos, vive en San Francisco del Chañar. No, bueno, Misiones, para que no se ofenda ningún cordobés. Vive en Misiones, pobremente, no tiene, la familia escasamente come o no come, entonces le ofrecen a esos papás que llevarse a su hija de 15 años para que sea niñera en Córdoba, y le van a pagar muy buen sueldo y la van a mandar a la escuela. Esa oferta laboral es una de las máximas armas que usan los tratantes para llevarse a las personas. En el caso de los extranjeros, le ofrecen que vengan a trabajar en una obra de construcción, en una cosecha, en un cortadero de ladrillo, y que con lo que le van a pagar, y le van a dar vivienda y le van a pagar un buen sueldo, de tal manera que ellos puedan mandar a buscar a su familia y así poder tener una vida mejor. Esta gente que está en una situación de pobreza extrema acepta y termina en lugares espantosos, explotados, trabajando 14 horas por día, la señora, los hijos, todos los que pueden encontrar. Gratis para el tratante. Entonces, eso es la situación de vulnerabilidad externa, ¿verdad? Pero la situación de vulnerabilidad puede ser también propia, provocada por mí, o puede ser provocada por el tratante. El tratante provoca las situaciones de vulnerabilidad cuando utiliza herramientas engañosas como el enamoramiento. Tenemos muchos casos de personas explotadas sexualmente que han sido engañadas, enamoradas, con ofertas de matrimonio, con ofertas de convivencia, y han terminado siendo explotadas y tratadas en distintos burdeles o prostíbulos.
Otro caso de aprovechamiento de la vulnerabilidad cuando no es una necesidad económica es, por ejemplo, un sueño. Uno de las formas de captación también importante que hemos podido ver en algunos lugares es a través de castings u ofertas de ser modelos o actrices, etcétera, etcétera. Y bueno, esto también es una forma usada. ¿Qué es lo que utilizan? Y las ganas de progresar, de ser mejor, de tener un futuro exitoso. ¿Y qué adolescente no lo tiene? Quiero decir algo más porque me parece que es importante. Estamos hablando de situaciones de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Cuando, te digo, nosotros tuvimos la oportunidad como legisladoras durante 15 días estar escuchando antes del tratamiento de la ley de prohibición de las whiskerías y prostíbulos, diferentes organismos que luchan contra la trata. Y una de las cuestiones que me llamó muchísimo nos llamó la atención es, por ejemplo, todos los relatos del abogado de Marita Verón, de la mamá, ¿no es cierto? Y nos contó casos de secuestro de jóvenes que fueron al kiosco a sacar una fotocopia. O sea que ya no se trata solamente del engaño a través del enamoramiento, sino también situaciones en Santa Fe donde niñas han sido secuestradas yendo al kiosco de día, ¿no? Es decir, y lo importante de que el gobernador haya tomado esta demanda de la población creando la Secretaría con rasgo ministerial de lucha contra la trata, ¿no? Que lo que ustedes hacen es maravilloso, pero le ha dado a esta secretaría rango de ministerio, depende directamente del gobernador. Para nosotros ha sido un trabajo, te digo que quiero decir esto, en 2 oportunidades tuve que salir afuera a llorar porque no soportaba los relatos, ¿no? Duros, la dureza de los relatos, por lo tanto ha sido, te diría, una de las cosas que más nos ha llenado el alma, poder estar con esta medida, ¿no es cierto?, votando esta ley, y de la cual tenemos que tomar realmente conciencia todos, pero más que esto nosotros introdujimos dentro de la ley el bloque de Unión por Córdoba, que fue apoyado por el radicalismo también, incorporar el tema en la currícula de escolar, porque no solamente para que aprendan a cuidarse los niños, sino para inculcar valores, para que no haya hombres, o mujeres también puede ser, por supuesto, que se dediquen a esto. Y para, ver, porque acá también hay que hablar de los consumidores, ¿no? O sea, en esta sociedad con una estructura masculina dominante, donde el hombre es generalmente quien consume este tipo de servicios, y como madres tenemos que contribuir a generar hombres dignos, respetuosos de la mujer, ¿no? También porque este es un aspecto fundamental en la lucha contra la trata, que en algún momento el gobernador hasta lo tomó como una posibilidad de castigar al consumidor. Lo que pasa es que es muy difícil, ¿no? Es sumamente difícil, ¿no? Así que bueno. Nosotros este trabajo que venimos haciendo desde la Defensoría de Prevención en las escuelas, como digamos, también vimos que era imposible que estuviéramos en todos lados. Y entonces después, por eso el defensor después firma un convenio con el Ministerio de Educación para capacitar docentes, porque si nosotros podemos multiplicar el efecto a través del conocimiento de quienes luego van a estar en el aula todo el tiempo y cambiar las conductas, obviamente que esto es fantástico. Sin lugar a dudas, trabajar desde cualquiera de los lugares, e insisto con esto, el primer objetivo que se planteó el defensor con el programa fue instalar el tema en la agenda pública, que el gobernador lo haya tomado y haya generado este órgano específico, sin lugar a dudas nos da una satisfacción impresionante, porque tiene que ver con trabajar para lo mismo, luchar en contra de estos explotadores. Nosotros vamos por más, siempre queremos más y más. Entonces decimos, bueno, esto apuntamos a la explotación sexual, ahora trabajemos por la explotación laboral. En relación a esto que recién decía
uno de los puntos que nos detenemos bastante a trabajar, sobre todo con los adolescentes, tiene que ver con las formas de captación. Y la primera forma de captación que tenemos es el rapto. Justamente esto que recién nos decían. Entonces, y de hecho Marita Verón fue raptada a las 10:30 de la mañana a una cuadra de su casa, cuando iba rumbo al hospital a hacerse un estudio. Pero también es cierto que a partir del caso de Marita Verón, el rapto empezó a ser el menos utilizado. ¿Por qué? Porque por la forma en que se lo hace, es el que más rápidamente activa todo el sistema de seguridad. Porque siempre hay alguien que ve, siempre hay alguien que vio algo, que la subieron de prepo en un auto y demás, que de hecho fue lo que pasó con Marita, mientras que con el paso del tiempo los tratantes se han hecho más exquisitos. Y entonces un proceso, por ejemplo, de enamoramiento, en el cual, recién lo comentábamos en una radio, en la cual el tratante se hace el novio 8 meses, 9 meses, 10 meses, un año, incluso se gana la confianza de los padres, hasta que en un momento determinado dice, me tengo que ir por una cuestión de negocios a otro pueblo, o le ofrece ir, como nos pasó en un caso de Córdoba el año pasado, a su novia, una estudiante universitaria, le ofrece irse juntos a Estados Unidos a vender camperas de cuero, ¿sí? Y entonces, incluso que si les iba bien en la convivencia y lograban juntar el dinero, a la vuelta se casaban. Y cuando se va del pueblo, hasta que se empieza a sospechar de la posibilidad de haber caído en una red de trata, pasaron 10 días, 12 días, 15 días. Entonces, por eso es más eficiente, con lo cual ya es más difícil poder seguir el rastro. ¿En sí? Entonces, lo mismo ocurre con las ofertas laborales engañosas que decía recién Gabriela. Viajan de Misiones a Córdoba por una oferta que salió en un diario y están en una situación de pobreza terrible. Todos los pesos ahorrados que tenían lo gastaron en pagarse ese pasaje para venir a Córdoba. Y en Córdoba, en verdad, venían como empleadas domésticas y terminaron en una whiskería o en un prostíbulo siendo explotadas. ¿Cuánto tiempo tarda la familia en descubrir que en verdad no estaba trabajando como empleada doméstica, sino que estaba siendo explotada en una whiskería? 4, 5, 10 días, 15 días. Ese tiempo para el tratante vale oro. Entonces, por eso el rapto empezó a ser menos utilizado últimamente, sino que buscan elementos o formas más sofisticadas. Pero de hecho, lo de Marita, por ejemplo, fue a partir de un rapto. Y una forma sofisticada que usan con nuestros adolescentes son las redes sociales, Internet. Y por eso también hay que trabajar mucho con el adolescente, no para que no lo use porque es imposible, ellos han nacido con este medio y no le vamos a impedir utilizarlo, pero sí tener cuidado, que se cuiden, que sepan cuál es el peligro, cómo manejarse, y a los padres, cuando trabajamos con los padres, que participen, que se interioricen, que conozcan, que aprendan a trabajar con estos medios a utilizar, porque así como es un medio de captación, la policía también lo utiliza para encontrar al delincuente. O sea que no le tenemos que tener miedo a la tecnología, la tenemos que usar y tenemos que nosotros también ayornarnos a los tiempos y hacer lo que hacen los adolescentes, por lo menos para saber qué están haciendo. Y adelanté el Power justamente para mostrarle lo mismo, cómo coincidimos en lo que usted planteaba, acerca de que, como decíamos anteriormente, la trata funciona en redes. Y la red es redituable porque en la punta de la red alguien paga un precio. Si no, no hay otra forma. En la medida que en la punta de la red alguien pague para tener un servicio sexual, alguien pague para tener explotando a una familia peruana en un cortadero de ladrillo, en un taller textil clandestino, etcétera, etcétera, esa red es rentable. Por eso, si bien la ley de trata de personas no sanciona al consumidor o al demandante como tratante, está claro que ese tratante, ese que consume o demanda estos servicios, en definitiva es el punto esencial en la red, en el funcionamiento de la red. Entonces, pero también es muy complicado atacarlo. ¿Por qué? Porque por otro lado, en el caso de la explotación sexual, en nuestro país, la prostitución no es un delito. El ejercicio voluntario e independiente de la prostitución no es un delito. Entonces, a mí no me pueden sancionar por pagar tener una relación sexual con una persona que ejerce la prostitución voluntariamente. Y entonces, si de repente en un allanamiento a mí me detienen, ¿cómo demuestran que yo sé que esa persona es víctima de trata y no que está ejerciendo la prostitución en forma voluntaria? Entonces no es tan sencillo sancionar al demandante, digamos, es bastante complejo, digamos, porque entra esta otra discusión que tiene que ver con el tema de la prostitución. Y por eso cuando trabajamos estas cuestiones en la sociedad en general, trabajamos mucho el tema de la demanda y de como sociedad modificar nuestras conductas y dejar de naturalizar el uso de la mujer objeto o de naturalizar que si están ahí es porque quieren.
o porque les gusta lo que hacen, dejar de mirar para otro lado si vemos niños trabajando en una cosecha, porque aun cuando no haya trata, por lo menos hay explotación infantil. Entonces, bueno, trabajamos un poco la conciencia social. Nosotros como sociedad tenemos que modificar nuestra conducta para dejar de mirar para otro. Ya se terminó el no te metas, y eso ya fue desde otra época, hoy no existe más. Pero la verdad que nosotros que somos grandes tenemos como incorporado esos conceptos de alguna manera, porque los traemos de allá, porque nos inculcaron a nosotros, nuestros papás nos decían, no te metas, de eso no se habla. Entonces hoy nosotros tenemos que venir a decirles a nuestros adolescentes que no es así, que es al revés, que hay que meterse, que hay que involucrarse, que hay que denunciar. No siempre vamos a tener el resultado que queremos. También tenemos que decirlo. No todas las veces vamos a conseguir el objetivo buscado. Pero si de cada 10, de cada 100, me atrevo a decir, rescatamos uno, valió la pena el esfuerzo. La fiscal López de Filoñuc, en una de las charlas que dio con nosotros, dijo, una fiscal federal excelente, que trabaja por el tema de trata, maravilloso. Dice, si tienen dudas, ante la duda, denuncien. Piensen mal, denuncien. Si se equivocan, todos juntos pedimos perdón. Pero si no se equivocaron, salvaron una vida. Entonces, no sé si, no digo tomarlo a rajatabla, pero vea, si tenemos dudas, el docente en la escuela, el médico en el hospital, el policía en la calle, uno en cualquier lugar en que esté. No, tenemos un caso de rescate o de desaparición de una red, o de, por lo menos de encontrar una red de trata de un chofer de colectivo. Hizo la denuncia, y yo les cuento porque miren lo que es saber. El chofer veía que todos los lunes un señor llevaba de Santa Fe a Buenos Aires un niño. En la primera vez no le llamó de atención, un señor iba con un niño. Ese chofer hacía esa ruta siempre. A la otra semana, otra vez, pero era otro niño. Bueno, digo, qué raro. ¿Va? Cuando fueron 3 o 4 veces, ella dijo, esto es re raro. Resulta que este era un captor, era un tratante, era el que captaba a los niños y los llevaba a Buenos Aires, los vendía allá, los entregaba y venía a buscar otro. Ese era su trabajo. Traslado, el traslado del menor. Entonces, un chofer consciente de colectivo lo descubrió. Tenemos otro caso. Un agente de la policía caminera vio en una de las inspecciones normales para el auto un señor que llevaba una niña, que a él le pareció que no era nada y raro. Le pidió los documentos, el documento adulterado figuraba de 18 años, pero él la veía muy chiquita. Los detuvo, los demoró, investigó el documento adulterado. La niña tenía 14 años y estaba siendo trasladada de Buenos Aires después de 8 meses de explotación en Buenos Aires. Ella era de Misiones. Por eso digo, saber desde cualquier lugar en el que estemos nos ayuda a mirar con otros ojos la realidad y a poder ver que hay cosas que nosotros también podemos hacer para ayudar. Esto es un poco lo que nosotros trabajamos con la sociedad. Y también, por supuesto, no damos clases de moral, pero sí hay clientes de estos lugares, por lo menos que distingan entre quienes lo hacen voluntariamente, si es que esto es posible, y quienes no. Eso es otra discusión en la que no nos vamos a meter, pero bueno, seguro, yo veo que acá ascienden porque nosotros capaz que pensamos igual. Digo, yo creo que no hay nadie que lo haga voluntariamente, pero bueno, es otra discusión. Pero digo, por lo menos que lo puedan distinguir. En general, las víctimas de trata nunca están, por supuesto, ya hemos visto, no están ahí porque quieren, pero además tienen una actitud que la misma gente que hace los allanamientos lo descubre, tienen miedo, están como en una actitud de buscar la protección con el cuerpo, no miran directamente a las personas, en general no están súper arregladas como están. Asistente social, le cuesta. Exactamente, y separarlos del resto.
separar a las víctimas o las personas que se suponen víctimas, separarlos del resto para que no tengan... Porque a veces la mirada solamente, como han sido cosificadas, la mirada del proxeneta, de la madame... Porque la está controlando. En la red. No es víctima. Entonces, para poder trabajar sobre esa víctima, primero hay que hacerle tomar conciencia de su situación. Que incluso en muchos otros casos, y por eso es fundamental toda la asistencia posterior, una vez rescatada la víctima, en muchos casos no quiere volver a su lugar de origen. ¿Por qué? Porque ella fue una prostituta. Entonces, ¿qué va a decir su abuela? Había una niña que estuvo en el refugio nuestro en la ciudad de Córdoba, no, era de Orán, y no quería volver. Y no quería volver justamente por eso, porque ¿qué iba a decir su abuela? ¿Qué iba a decir su madre cuando ella había sido una prostituta? ¿Cómo se los explicaba? Cuando en verdad había sido obligada a prostituirse. Lo importante de esto es que se está aprendiendo a través de los diferentes organismos, darle el apoyo, la ayuda, la contención. Y si alguien no se quiere volver, no va a ser obligado a volver, sino que se le va a dar toda la ayuda que necesite y la formación que necesite para recibir incluso capacitación, para insertarla socialmente, porque incluso la gente, lo que nos decían es esto: después de 5 o 6 años que le dijeron, vos no te llamás más Juana López, vos sos María tal, se olvidaron, y después de un tiempo todavía dicen, no, pero yo no soy más fulana, yo ahora soy otra, porque es el nombre nuevo que me han otorgado. O sea, me parece increíble que suceda así. Parece increíble que en el siglo XXI estemos todavía hablando de estas cosas como cotidianas. Nosotros, es mucho más lo que podemos hablar y ustedes seguramente tienen muchos más ejemplos para dar y cuestiones para contar. Pero a nosotros siempre nos gusta al final como dar un golpe de efecto. Es como los artistas. Pero digo, no, porque el video que es tan contundente, en donde se cuenta y se ve la cueva donde estaban la víctima esta que se escapó, y se cuenta un poco la historia de las personas que la torturaban, que eran 2 víctimas también, que para zafar ellas torturaban a la otra. Me parece que es absolutamente contundente de una realidad que, por lo menos, si se van con esa imagen, van a buscar la posibilidad. Bueno, me parece que lo van a ver mejor si apagamos un poco la luz. Aparte es como más tenebroso. Sí, y si apagamos la luz, peor va a ser esto. No vale llorar, ¿eh? Nadie puede llorar. Durante siglos se peleó en contra de la esclavitud y hoy en este siglo XXI, en tanto avance a nivel informático y a nivel de comunicaciones, encontramos que en el prostíbulo de Inrivil había gente encadenada a una silla en una cueva. Caso testigo. Hay muchos Inrivil en la provincia de Córdoba, hay muchos Inrivil en el país. En el país, habilitados con eufemismos de todo tipo. Sauna, casa de masaje, pizzería, whiskería. Nos acercamos a 2 niñas
niñas viejas, le decimos nosotros. Niñas viejas que estuvieron desde los 11 años en situación de riesgo social. Una a los 9 años fue vendida por sus padres, violada por una patota de 15 muchachos, porque era la prueba de fuego para empezar a trabajar en la prostitución en la provincia de Santa Fe. La tenían presa en un prostíbulo de Santa Fe y el Cafillo abusaba de ella y la deja embarazada. Llega con 13 años con su embarazo a término, la hacen tener su parto, la atienden. Nace una niñita y la mandan a higienizar al patio a ella, y cuando vuelve encuentra su pequeña bebita, esta otra niña de 13 años. Ella dice, totalmente abierta como un pescado. A ella misma, después de ese parto y de esa presencia de ver su hija recién nacida muerta, asesinada, la obligan a cavar un pozo y a enterrarla. Dice que estuvo 2 días sin comer llorando sobre esa tierra húmeda. Y después a golpes y con una olla de agua hirviendo la obligaron a levantarse y a seguir trabajando en el campo. También me pegaron, me quemaron. ¿Qué no me hicieron ahí? Cuando me doy vuelta así me tira el agua hirviendo, así. Todo quemado acá, en las piernas. Tengo las marcas ahí. No sé, creo que ese día lloré tanto, pegué el grito que no sabía para dónde disparar. La otra, a los 13 años, en su pueblo, acá en la provincia de Córdoba, por los padres adoptivos, al morir el padre, la madre le dice que en agradecimiento por haber sido adoptada, tenía que empezar a entregar dinero y dinero rápido. Se da cuenta que también fue embarazada por el Cafillo, que hoy está preso y es parte de este juicio de Inrivil, y que cuando supo que estaba embarazada, con un palo y a patadas en el vientre la estaqueó hasta ver que le salía un coágulo de sangre y que había abortado. Ella dice que no pasaron más de 2 horas y tuvo que volver a trabajar con un cliente. Sandra es contratada por una tercera persona para trabajar de mucama en un local bailable. Y así llega Sandra a Inrivil. Cuando llega, González la golpea y hace lo que hacía con todas las chicas en el momento en que llegaban a su prostíbulo. Eran violadas anal y vaginalmente, donde él demostraba así que eran sus mujeres, eran sus pertenencias, sus cosas. Y allí se le explica a Sandra, después de esa violación, que ella en realidad iba a ejercer la prostitución. Sandra se niega desde el primer momento a aceptar ese destino y es brutalmente golpeada. Sandra ha relatado que aún hoy no puede dormir de espaldas de la corriente eléctrica. Era picaneada por González con electricidad. Recordemos que González es un ex policía federal de la provincia de Buenos Aires que se retira del servicio y viene a la provincia de Córdoba. Digamos que viene con cierto tipo de aprendizaje de los servicios de seguridad que los puso en marcha en esta pequeña pyme que tenía. Sandra seguía negándose a prostituirse y él resuelve atarla, esposarla a una reposera y no darle de comida hasta tanto Sandra cambiara su posición. Sandra adelgaza tanto que un día se da cuenta que ella puede sacar su mano de las esposas y puede escaparse. Con su poca fuerza logra salir de esa cueva cruzar un campo y pedir ayuda a un agricultor de la zona. Allí ese agricultor llama a la policía de la zona y allí llega la policía.
Hoy se vivió algo que nunca antes había pasado en un proceso judicial, donde los jueces se trasladaron a un prostíbulo, se embarraron los pies, se llenaron con los yuyos de un lugar donde vivían las víctimas esclavizadas, entraron en una cueva donde había riesgo que se desmoronara el techo. Todo un tribunal, los fiscales, defensores de menores, abogados defensores, fueron a conocer un lugar que lo veían por un expediente. Y que los jueces observaran la actitud del dueño del prostíbulo, la indiferencia que para él significaba entrar en ese lugar y el impacto de las dos chicas, Vanessa y Betiana, cuando las llevaron esposadas no solo al prostíbulo, sino a la cueva donde estaba Sandra en esa reposera esposada. Era importante ver la cara de estas víctimas y también ver la cara del dueño del prostíbulo. Todo el juicio de Irribil se ve a través de los falsos testimonios de todos los testigos que fueron a comparecer al juicio, donde cada uno de los que se sentó en la silla del testigo contó que fue al prostíbulo a tomar copas y a charlar. Hoy estas víctimas están juzgadas como pueden juzgarse tantos asesinos o tantos criminales con delitos graves. Ellas también están sentadas en esos banquillos. No hay ningún cliente sentado en ese banquillo. Todos esos clientes que tuvieron sexo con ella a los 11, a los 13, a los 15, que hacían abuso de menores, no hay ninguno. Es todo un aspecto de una sociedad que, sabiendo que existía, cerraba los ojos, miraba para el costado, solamente lo que podía ser visto. Y lo que se podía tapar era mejor que no se contara. ¿Por qué? Porque toda una sociedad intelectual que piensa que es necesario que existan, es necesario que los adolescentes debuten, que los maridos tengan un día de salida semanal,